Esos son como perlas preciosas para el futuro de cada uno de ustedes, ¿sí? Porque para nosotros llegar a esto tuvimos que haber vivido muchos procesos con su pastor para poder enseñar a usted perlas que son importantes para los tiempos que se avecinan y para los llamados que se avecinan. Usted sabe que cuando el Eterno da una dirección es porque algo va a ser y porque algo proféticamente va a acontecer. Entonces, vamos a empezar cómo ser formado para mi llamado. Cuando el Padre entrega el Rúa, es porque también va a entregar ¿qué? Los escucho. Estoy con un pueblo que llamados, juntamente con los dones, juntamente con el fruto del Espíritu Santo, tiene que haber llamados. Si no hay llamados, no tendría sentido tener dones, tener revelación del Rúa, tener revelación de tanta Torah como lo que el Padre está haciendo, si no va a haber llamados. Los llamados es para darle vida a aquello que se necesita afuera. Entonces, la palabra llamado del Strong 71:21 es garad, ¿sí? ¿Qué significa llamo? No sé. ¿Están grabando? Llamo, llamado, voces, llamar, proclamar. Vamos a ver la escritura en Mateo capítulo 9, del 37 al 38. La cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, pidan al ladrón de la cosecha que envíen obreros a su cosecha. Dice acá, versículo 36, ¿cierto? Cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Quién tuvo compasión? Jesús. Porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Así que ruéguele al dueño de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. Entonces aquí yo creo que estamos en el mismo tiempo, o sea, esto no cambia. Ahora hay una carencia de obreros verdaderos, porque sabemos que hay muchos obreros a la mies, pero obreros falsos. Pero obreros verdaderos hay una carencia a nivel del mundo. Entonces nosotros no nos podemos conformar, relajar o pensar que ya hemos hecho mucho. Mira, el que está a tu lado, no has hecho nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nos conformamos y creemos que ya has hecho, no has hecho absolutamente nada. Hasta el día mi esposo y yo estamos comenzando a enviar obreros. Quiere decir que hasta ahora estamos empezando nuestro ministerio. ¿Usted entonces cómo está? Si se creía que estaba muy fuerte, que ha hecho mucho, entonces bájese de esa nube, porque si su pastor hasta ahora está enviando obreros, o sea, quiere decir que su posición espiritual hasta ahora está para crecer y dar fruto. Entonces, este es un tiempo de formar obreros a la mies y de enviar. ¿Cuál es ese tiempo que estamos la quejila? Nosotros, nuestro pueblo, porque cada pueblo a nivel del mundo está en otro kairos, en otro tiempo, en otras cosas. Nuestro pueblo, nuestra comunidad está en el tiempo de formar y enviar. O sea, esa es nuestra posición espiritual, ese es nuestro legado y es lo que el Eterno nos va a demandar a nosotros. Entonces, nuestro llamado no es igual que el de antes, ni va a ser igual que el de antes. ¿Sí? Cada uno va a entrar en un kairos diferente en el reino espiritual y usted tiene que entender en qué kairos está y que el Espíritu Santo le siga revelando. Porque si usted sigue pensando como comenzó, pues no va a tener el kairos de Yahweh y usted se va a estancar y no va a dar el fruto que el Padre quiere que usted dé. Entonces, cuando uno se esquematiza, cuando uno dice yo ya estoy en el nivel que debo estar, es cuando tal vez no ha hecho absolutamente nada. La palabra enviar es bayo, que significa lanzar, pero también tenemos la palabra hebrea kara, que significa llamar a viva voz, proclamar, anunciar. Pero me gustó más esta palabra, reclutar. ¿Ustedes creen que nosotros no estamos en el tiempo de reclutar obreros a la mies? Sí. ¿Cuál es la misión? Mira que está todavía, reclutar obreros para la mies. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el tiempo cualquiera, porque algo que el Eterno, y cada vez que vamos haciendo este estudio, vamos a comprender que nosotros necesitamos formar llamados para el segundo éxodo. O sea que no es igual el llamado de antes a lo que tenemos que formar ahorita. Nosotros ya estamos en el segundo éxodo, entrando al segundo éxodo, quiere decir que tenemos que formar verdaderos obreros para que soporten el segundo éxodo. Si no hay formación, si no hay carácter, ahorita lo vamos a entender,
no vamos a poder enviar. Y si no hay envío, no hay ministerios, no hay absolutamente nada. Un ministerio que no envía está muerto. Téngalo claro. Un siervo que no forma talmidim no ha hecho bien la labor y no ha hecho su trabajo. O sea que tú y yo todos tenemos una misión y es formar para enviar. ¿Cuál va a ser? Formar para enviar. Tenemos 3 llamados. El primer llamado que el Eterno nos hace o nos va a hacer siempre a la humanidad es el llamado a la salvación. El segundo llamado es al discipular, al ser preparado. Y el tercer llamado es al ser enviado. ¿En cuál estás tú? Si estás todavía en la salvación, estás grave. ¿Cómo es el nombre del joven atrás? ¿Tú cómo te llamas? Jeffrey está en salvación. Él sí puede estar en ese nivel. Pero, Valentina, ¿en qué llamado está? Rápido, Valentina, porque la verdad está. A punto de ser enviada. No, ya está siendo enviada, porque usted ya fue discípula. ¿Usted en qué llamado está? Yo creo que también. No, yo creo no. Debe estar ya claro. Porque usted no es un bebé. Estoy en ese nivel. No, ya. No es decir ya. Ser enviado. Exacto. Usted ya pasó un proceso discipular. Otra cosa, entonces, cuando no se tiene claro esos procesos, por eso es que muchos se estancan. Porque se quedan en el proceso de la salvación, en el proceso de discipulado y nunca salen de ahí. Por eso los llamados no se ejecutan. Porque siempre tienen un chip, por eso a los jóvenes hay que cambiarle la dinámica de la formación, porque yo no puedo esperar a que tenga 18, 20, 30 años perdidos para ser enviado y perder todo un resto de vida. Eso es para nosotros porque llegamos sin el Mesías, llegamos en un estado muy diferente a un joven que ha sido desde nacimiento en Yeshua y entonces sigue esperando que sea formado. ¿Hasta cuándo? Si desde el vientre, si desde el niño está consagrado, está formado, entonces está perdiendo mucho tiempo. ¿Entendemos el plan? Si usted lleva 3 años acá y no ha sido enviado absolutamente nada, pregúntese por qué. Entonces, tenemos que pasar los 3 procesos, pero miramos la formación en qué nos basamos en Yeshua. Yeshua llamó, Yeshua formó y Yeshua envió. Él los dejó formándose en escuela tras escuela, como estamos acostumbrados, escuela 1, escuela 2, escuela 3, escuela 5, y de esas 5 no hizo usted absolutamente nada. No, cambiemos el concepto del cristianismo. Eso es puro cristianismo. Entonces, el llamado es algo que es 2 cosas: el deseo y la vocación. En esto voy a hacer algo que recuerdo cuando conocí al Mesías y tuve la primera visión que nunca lo voy a olvidar, y veía cómo la tierra iba a ser destruida en los últimos tiempos. Él me reveló el Apocalipsis y no la había leído. Veía cómo la tierra se caía, cómo caía bolas de fuego en la tierra, cómo los niños morían, cómo había un gran terremoto a una magnitud sobrenatural. Y nunca lo voy a olvidar. Me dijo: hace mucho tiempo te estaba esperando, pero yo te voy a decir, hija, algo. En el reino hay 3 cosas. Una misión que te nazca de corazón a ti. 2, una misión que yo te establezca. Y 3, es hacer nada. Escoge hoy y decide hoy. El Padre se reveló así y me levanté y me desperté. Me habló claro. Hay un caos en la tierra, hay destrucción en la tierra. Hoy te doy a elegir mi misión, la misión que tú anheles, o hacer nada. Escoge hoy tú. Entonces esto habla de que toda misión que el Eterno establezca, hay un deseo que tiene que ser de mi corazón. Si no hay un deseo, no pasa absolutamente nada. Desde el vientre hay un diseño en ti y en mí. ¿Sí lo creemos? Amén. Con cualidades específicas, carácter que va a ser formado, porque no un carácter desarrollado, para llegar al plan perfecto con la cual fuimos diseñados. Cada uno estamos diseñados para un plan divino. Tu plan no es mi plan, pero sí hay un plan. Y ninguno aquí podrá decir que nació como una mata para crecer, reproducir y morir. ¿Usted es una mata? No. Es un siervo, es un alma. O sea que su alma nació para una predestinación. Mira que está a tu lado, usted no es una mata. Usted nació para una predestinación. Porque las matas terrenales hay muchísimas. Para tener cualquier humano dentro de un lugar, pues humanos cualquiera existe. Nosotros no somos humanos, somos una nefesh,
un alma que se tiene que procesar, madurar, crecer para llegar al fin que el Padre nos diseñó. Entonces, si cambiamos el concepto para qué vivimos, la intención va a cambiar. Pero si la intención es humana, entonces nos vamos a mezclar como los humanos y terminaremos siendo humano más dentro del sistema. Exactamente. Jeremías 1:5, ¿qué dice? Antes que te formara en el vientre y antes, o sea que desde el Bereshit, desde antes que salieras de la matriz, te consagré. Mire eso tan poderoso. Te di por profeta a las naciones. ¿Jeremías había hecho algo? ¿Obras? ¿Y entonces por qué lo ungió como profeta? Tremendo. Esto vamos a entender. Porque hay llamados sin querer hacer nada, ya están. O sea que los llamados son por obras o porque el Eterno los otorga. Tengamos muy claro esto y yo quiero que tengan mucho cuidado, porque va a llegar gente nueva a este lugar con destinos poderosos que van a crecer y los tenemos que dejar crecer porque ya nacieron para ese destino. ¿Cuál es la tarea de tu pastor y mía? Ser captadores de propósitos. ¿Ser qué? Como cuando van esos captadores empresariales, ¿se han visto? Y dice, muéstrame tu talento. O como cuando van a una cancha de fútbol y entonces miran y dicen, este tiene un talento tremendo. Pues nosotros somos captadores por medio del Rúa de llamados. Esa es la misión ahora de tu pastor y mía. Ser captadores ¿de qué? De llamados. Y no es que nos escojamos nosotros. Usted ya fue escogido. Nosotros vamos a cumplir una misión para que eso se ejecute en tu vida. ¿Lo crees? Amén. Y en tus hijos. Si el Eterno nos da vida. Que así sea. ¿Sí? Porque eso, hermano, se gana con años de formación. Y lo vamos a entender. Entonces, muchos en la tierra, mire, esto me tocó mucho mi corazón. Muchos en la tierra pueden terminar su vida sin saber cuál fue su propósito. No hay nada más frustrante que usted morirse como un humano inútil que no hizo nada. Yo digo que lo mejor que te puede pasar en la vida, en cualquier edad, no importa si eres adulto o niño, que el Eterno revele para que fuiste diseñado en la tierra. Si tú tienes claridad para que fuiste diseñado, es lo mejor que te puede pasar en este mundo. Entonces, ¿el Padre qué hace? Vamos a ir a Romanos capítulo 9, Romanos 12, 1, 2. Dice así, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim, que le ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo, consagrando y agradando a Yahweh como en culto racional. No se amolden, porque nos está diciendo en este tiempo, no te amoldes a este mundo, más bien transfórmese por medio de la renovación del entendimiento, de modo que puedan discernir cuál es qué, de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. O sea, que yo tengo que discernir cuál es la voluntad del Eterno para poderla cumplir. Mire, hermano, usted no se conforme hasta que eso no pase en su vida. Porque usted puede pasar los años aquí pensando que está haciendo la voluntad y está perdiendo tiempo. ¿Es peligroso eso? Está perdiendo propósito y está perdiendo almas para el Rey de Reyes. Entonces, cuando yo discierno cuál es la voluntad, ¿qué va a pasar? Desde el nacimiento, el Padre te creó con un propósito, pero la tarea mía es encontrarlo. O sea, el Padre no te lo va a decir, ya John, ya eres esto y no, sí naciste para eso, fuiste predestinado para eso, pero tienes que encontrarlo tú, pagar el precio tú. Por eso no es tarea del pastor, sino tarea tuya, porque el anhelo de tu espíritu te va a llevar a ese propósito. O sea, el Padre va a poner una voluntad, un deseo en tu espíritu, pero tú tienes que pagar el precio para que eso se ejecute. Es decir, la voluntad el Padre la pone, pero el que toma el control de que eso se ejecute es mis decisiones para que el Padre desarrolle ese llamado y ese propósito. Entonces, ¿por qué hay personas que no encuentran el propósito?
Lo primero, porque no tienen un deseo genuino de conocerlo. Cuando una persona no desea conocerlo, nunca se le será revelado. Segundo, cuando no hay una voluntad sincera y una intención verdadera. Y tercero, porque le doy prioridad a otras cosas a mi vida antes que ese deseo del Eterno. Entonces, no podrás decirle al Eterno que el Padre no te predestinó para algo. Lo que pasa es que alguna de esas tres falló. ¿Sí? Y el deseo no es una emoción de un mes, de un año. Tal vez es de años. Por eso tengamos claro, esto le va a servir a usted si usted quiere un ministerio de poder. Si a mí me hubieran enseñado esto que le estoy enseñando a usted, me hubiera evitado muchas estrelladas y muchas cosas en mi vida. O sea que yo tuve que poder formarme con mi esposo y crecer para poderle enseñar estas perlas a usted. Entonces, lo primero que el Eterno va a hacer es otorgar el llamado. Él es el que otorga. ¿Y dónde lo encontramos también? Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice, y Él mismo, subraya la palabra. ¿Ustedes tienen la Biblia? También, todos aprendan. ¿Qué hicieron los marcadores? Todo eso que han aprendido tan bonito. Subrayen la palabra. Él mismo constituyó a unos enviados. ¿Cómo dice tu traducción? Otra traducción que dice en la tuya. Efesios 4:11. ¿Dónde está? Otra traducción que dice Miguel Ángel, la tuya. Yula, ¿qué dice? Rápido. ¿Lo mismo? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros. No, la primera expresión. Él mismo constituyó a unos enviados. En la tuya, ¿qué dice? Él dio un... ¿Él dio qué? Él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros... Al dio. ¿Sí? Esta dice, ¿Qué dice la tuya? y él mismo constituyó a unos. ¿A unos qué? ¿Shelia? Emisarios, perfecto. Apóstoles. Subraye la expresión, y esto quiero que lo subraye bien con amarillo. Ahorita voy a revisar alguna Biblia, se la voy a pedir. Subrayela. ¿Ya? Ya. Para que no peleen con los siervos. No pelee con sus siervos. No va a decir, pero ¿por qué a mí no me mandaron a tal lugar, a tal nación, o a tal lugar, o a futuro lo que vaya a pasar? ¿Soy yo el que escojo? No. ¿O el pastor? No, ¿Quién escoge? Yahweh mismo. Ah, entonces para que usted no se va a sentir resentido o crearse celos contra otro hermano porque no lo mandaron, o por qué no. El problema no es mío, el asunto es divino. ¿Ya? Dice, y él mismo constituyó a unos enviados, a otros profetas, a otros proclamadores de buena noticia y a otros pastores y maestros. Subráyelo para su futuro ministerio. A fin de capacitar, ¿con qué fin? De capacitar a los consagrados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Todos los llamados, cualquiera que sea que el Padre te otorgue, va a ser para esto. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Elohim, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura plena del Mesías. Eso pesa, hermano. Y vamos a entender eso. O sea que el Padre, junto con el llamado que te consagra, dice que te va a formar y me va a formar hasta tener el carácter del Mesías. Uy, hermano, eso duele y hoy vamos a entender. Y te tendrá que doler. Si no te duele, entonces no eres escogido. Por eso no te haga raro los procesos que vas a tener que vivir. ¿Ya? Porque si el Padre te predestinó, si el Padre quiere algo contigo, así te tiene que formar también. Él sabe el plan perfecto. Entonces vemos que Él llama, Él convoca, Él establece, Él es el que ejecuta. Lo segundo que va a colocar en ti es un deseo. ¿Y dónde está esa palabra? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira, pero la palabra tuya no sé en tu traducción que dice, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. ¿Qué dice en tu traducción? Subraya esto también para su llamado.
¿Qué dice allá atrás, los jóvenes? Su traducción, ¿qué dice? Léamelo. Rápido. Primera Timoteo 3:1, con voz de trompeta. He aquí una palabra en la cual puedes confiar. Cualquiera que aspire a servir sin universidad está buscando trabajo. Entonces, es mi deseo, es algo que tengo que anhelar y algo con lo cual me tengo que apasionar. Cuando me convertí, tenía 18 años y lo primero que dije, quiero predicar, como esa joven que está predicando al frente. ¿Qué se despertó en mí? Un deseo profundo, pero no con una intención de competencia, de orgullo, de jactancia, no, sino porque deseaba servirle a mi rey. ¿Ya? Hasta que no se ejecutó ese deseo y se siguió ejecutando, el Padre colocaba más. Entonces, si tú no lo anhelas, si tú no amas ese llamado, no va a pasar absolutamente nada. Tienes que anhelarlo, tienes que desearlo, tienes que ayunar, tienes que seguir, tienes que perseverar hasta alcanzarlo, hermano. Esto es hasta alcanzarlo. Esto no es de que entonces si pasa un año y no pasa nada y yo sigo ahí en la silla, dormido en el mismo lugar. No, hermano, siga ayunando, siga orando. Padre, despiértame. Señor poderoso, hace Miguel Ángel, que se acuerda conmigo, siendo una joven nos íbamos a los parques a predicar, íbamos a todo lugar, a las calles a predicar. Era una pasión por las almas impresionante, hermano. No teníamos títulos, no teníamos nada, teníamos ¿un qué? Un anhelo de que dar a conocer a Yeshua. Entonces, alguien que tiene llamado tiene pasión por las almas. Y si usted no tiene eso, hermano, no dicho ni se titule, ¿no? Las vacantes no existen para el reino de los vagos espirituales. Si usted no evangeliza, algunos están durmiendo, no durmieron anoche, póngase de pie. ¿Los paro? ¿Qué pasó? ¿Acabaron de despertar si ya tienen sueño? ¿Qué pasó? ¿Lo trasnocharon anoche? ¿Los pongo de pie a escuchar la prédica? ¿Mucho sueñito? Entonces, algo que tenemos que tener claro: pasión y amor genuino por lo que el Padre ama, las almas. Si no hay eso, no aspire a ningún ministerio, a ninguno, no califique para ninguno, ni siquiera para servidor, porque el que sirve ama las almas, ama servir, ama el Mizcán, ama estar acá. ¿O no, Blanquita? Listo. Porque a veces pensamos que amar las almas es solo para el pastor. Váyase de esa nube. El que ama llamado, ama las almas, ama lo que su rey ama. Y esa es la comisión verdadera. Entonces, es un deseo ferviente. ¿Sí? ¿Cómo se aviva ese deseo o ese despertar? En ayuno, en oración, en tiempos de apartarse solo para ese propósito. No hay otra forma. Es decir, si yo anhelo evangelizar almas, yo tengo que ayunar y empezar a hacerlo. A mí no me dijeron mis pastores jamás: vaya, evangelice con ellos al parque, vaya, haga vigilias. ¿O sí? ¿Qué hacíamos nosotros por amor? No sé, y lo hacíamos todas las semanas. A mí nunca me tuvieron que imponer para amar. Amé sin necesidad de decirlo. El verdadero amor nace, no se impone. Entonces, ¿cómo se conoce a alguien con llamado? Mira el que está a su lado, cuando le nace en su espíritu sin que se lo imponga. Yo no creo en un llamado de alguien que se lo impongan, hermano. Eso es absurdo y eso es mentiroso. Eso es lo más falso que puede haber en una persona. Si a usted le tienen que imponer venir acá, imponer ayunar, imponer orar, imponer servir, usted no ha nacido para esto. Mejor dedíquese a trabajar, dedíquese a estudiar, dedíquese a otra cosa. El que ama esto, se le tiene que ver, se le tiene que sentir. Por eso usted, cuando ve a alguien que lo estén arreando, no es llamado, yo no creo. Porque algo que yo aprendí sin tener un título fue amar lo que mi rey ama y servir sin necesidad que me lo digan. Antes decíamos, aquí estamos. ¿Cuáles son los primeros para tal cosa? ¿Quién quiere ir a lavar la loza? ¿Quién quiere ir a hacer ujier 24 horas? Aquí estamos. ¿Quién quiere ayunar? Pregúntele. Yo no le estoy hablando de una falacia. Pero si a usted le toca estarle arreando diciendo qué tiene que hacer, usted todavía no sirve para esto. Usted no sabe ni para qué está acá y usted todavía no sabe, tiene identidad con el Eterno. No ha nacido de nuevo ni siquiera.
Segunda de Timoteo 2:24, ¿qué dice? Porque el siervo del ladrón, es que a veces no saben ni para quién servimos, no debe ser contendioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, y subraye este otro pasú, ojalá con amarillo grande, apto para sufrir. ¿Apto para qué? ¿Para estar feliz? ¿Para que se le cumplan todos los caprichos en la comunidad y usted sea feliz acá? ¿O apto para qué dice ahí? Ah, bueno. Entonces, un padre que llama va a especializar a su hijo en algo muy importante, en el carácter. ¿Qué debes hacer tú? Conocer tus debilidades y tus fortalezas. Una cosa, ojo con esto, porque en muchos lugares en el cristianismo ha cometido este grave error. Escogen por la personalidad. O carismático. El llamado no se escoge por la personalidad, sino por el carácter de Yeshua. Y ahorita vamos a entender eso. Usted puede mostrarse muy cariñoso, un osito meloso, pero eso no me asegura que usted sea llamado. Porque al primer proceso se revienta. No aguanta esto. Sale corriendo y deja tirado un propósito. Entonces no es por la personalidad, ni porque sea buena gente, ni porque sea muy cariñoso, ni porque a todo el mundo le caiga bien, ni porque a todo el mundo le parezca que es el mejor. Eso no se trata de ministerio. Dios, usted tiene una esencia, una personalidad, según su familia se la formó, según la vida se la formó, o según usted quien quiso ser también. Hay gente que no habla nunca, y uno dice, parece un mudo, pero bueno, tendrá palabras, no se lo sabe, es una personalidad. Hay gente que habla hasta por los codos y no la calla nadie. Hay gente que ríe por todo, hay gente que llora por todo, hay gente que es débil, hay gente, o sea, eso no le sirve a Dios. Lo que usted, yo no sé si algún día se lo enseñaron, a mí sí me lo enseñaron que había 4 caracteres: el melancólico, el colérico, el flemático, el sanguíneo. Unas bobadas, unas niñas de esos ridiculeces. La psicología. Sí, psicología barata, basura. Y aún la teología lo enseña. Eso es basura. Hablamos de carácter, ahorita lo vamos a entender. O sea, que usted nunca escoja, si algún día Dios nos lleva y usted no estamos sus pastores, los jóvenes, usted no escoja a alguien por la personalidad, ni por lo que se muestra. Vamos a ir a la escritura. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo de mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que nosotros los siervos verdaderos, ¿qué es lo que tenemos que escudriñar cuando a alguien lo vamos a escoger? Lo profundo del alma. Yo tengo que entrar a ese cuarto oscuro que nadie ve, en el espíritu, y ver lo que esa alma tiene. Esa alma tiene una cantidad de cosas que el Padre dice, aunque esa alma tenga una cantidad de cosas, yo te voy a usar para formar esa alma para llegar a su llamado. No quiere decir que no te vas a encontrar, pero en esas cosas tiene que tener uno unción, intimidad y revelación. ¿Qué hizo el Mesías antes de escoger? Se apartó. Siendo el hijo de Yahweh, él no dijo, venga, Pablito, que es que usted me cae bien y usted es Mateo. No. Él fue al monte, se apartó, le pidió al Padre dirección para poder escoger. Nosotros no nos podemos mandar por sí mismos con su pastor. Porque si nos mandáramos, escogeríamos al que nos parezca y al que lleve años o al que es más buena gente no. Aquí se trata de llamados, y en el llamado de Dios gobierna nuestro rey. El que manda es Él, y el que va a enviar es Él. ¿Sí tiene claro eso? Entonces la pelea nunca es contra nosotros, la pelea es contra tu Padre. Si no te envía, pregúntale al que te falta. Y si no te escoge, también ¿por qué no te escoge? Porque cuando miramos al hombre, entonces nos cargamos contra el siervo, la sierva, y decimos, es que tienen una rosca, jamás tendremos roscas. Porque eso es de condenación de Satanás. Aquí se dirige lo que el Eterno gobierna y lo que Él dice. Gústele al que le guste, el que manda es el Padre, y el que nos manda a nosotros es nuestro Rey. Y nunca haremos nada que usted quiera, sino lo que el Padre nos ordene.
sos un verdadero hombre y una mujer de Yahweh, pero un pastor débil escoge según sus sentimientos. Y en los sentimientos se puede equivocar uno. ¿Tenemos claro? ¿Qué tenemos que mirar también? Que sea una persona enseñable y moldeable. O con esto, un talmidín, ¿cómo tiene que dejarse ser? Formarse. Si no tiene esas características, no sirve para ser enviado tampoco. ¿Por qué? Porque como les enseñaba, tiene que pasar por el proceso del discipulado, de la formación. ¿Cómo se conoce cuando alguien es apto para tener un lugar o una posesión? Es una persona que todo el tiempo se deja enseñar. Así tenga el llamado que tenga, se deja enseñar. Es decir, como yo le digo a María Fernanda, le digo a Andrés, ustedes hasta que estén viejos y hasta que Dios nos lleve, los formaré. Si los tengo que corregir, los corrijo. No me importa su título, no me importa su lugar, no me importa las armas que tengan. Tendrán que ser formados por nosotros hasta que Dios nos lleve. Un siervo verdadero se deja formar sin importar su posición. Esas son características que uno tiene que ir discerniendo. Si es una persona que se cree más sabia que el dueño, no es apta. No sirve para ser enviado. Porque ¿quién le dijo que el barro contiende con el dueño, que es el alfarero? Si tiene esa posición, no es apta. Entonces jamás una persona puede ser enviada si tiene un corazón resistente a la formación. Si tiene resistencia, no sirve para ser enviado porque es un peligro, porque algún día va a ser un Absalón en contra del mismo lugar. Vamos a entender estas cosas. Entonces, en Proverbios 3, 7, 10 dice: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué dice? Teme a Yahweh, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, tu alma. Todo verdadero hombre de Dios, mujer de Dios, sabe escuchar. Primero al Eterno y segundo a los hombres de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Esa gente que te dice a ti, te desafía, no me parece, no estoy de acuerdo, no sirve para ser enviado. Porque es soberbia y orgullosa, no se deja formar, no es alta. Porque ese me parece o no estoy de acuerdo es una rebeldía camuflada que tarde o temprano va a ser un arma para encontrarlo en el mismo lugar. Y terminan haciendo cosas sin que sea guiada por el Ruach HaKodesh. Entonces, toda persona sabe escuchar, es sujeta, no rebelde, no sabio en su propia opinión. ¿Usted cómo va a enviar un rebelde? Alguien que no se deje formar, alguien que no sea sabio, alguien que no sea humilde, alguien que no escuche. Y vamos a entender después a través de otras cosas. Entonces, usted va a formar, usted va a probar el corazón de ese siervo. El corazón del siervo tiene que ser probado, procesado, a través de Yahweh y a través de los hombres. Ojo con esto, porque la gente orgullosa dice: a mi Dios me forma, y a mi Dios me moldea, y a mi Dios me envía. Olvídese de eso. Entonces, congréguese solo. Y no tenga pastores, no tenga nada. Y me muestra usted su fruto. Si usted puede solo, muéstremelo. Pero muéstreme muy bien los frutos. Porque no ha habido un hombre en la tierra, un siervo verdadero que no se ha formado por otro siervo. Entonces, tenemos conceptos que ha creado la humanidad en los últimos tiempos, y es que ya usted no necesita a nadie que lo forme. Yo necesito solo que Dios me hable, que Dios me moldee, que Dios me haga, que Dios me hable, que Dios me instruya, ya. Entonces, ¿para qué congregaciones? Cerremos esto. ¿Para qué enviamos? Sino a ver quién lo escucha a usted también. Si usted no necesita pastor, entonces ¿para qué usted se está preparando? Si usted no quiere que nadie lo escuche. Ahora, conforme usted escucha, así lo van a escuchar a usted. Conforme usted honre, así lo van a honrar a usted. Conforme usted se deje enseñar, así a usted lo van a recibir. Y conforme usted rebelde, así serán con usted también. Lo desecharán igual. Lo menospreciarán igual que usted menospreció a sus autoridades. Y conforme usted deshonre, así lo van a deshonrar a usted. Conforme usted sea humillante, así serán con usted también. Porque en el reino, lo que usted siembra, eso recoge. Si usted siembra honra, va a recoger
Si usted siembra rebeldía, va a recoger rebeldía. Por eso algo que yo aprendí con mis autoridades desde que me convertí fue a honrar. Usted nunca espere a que el Eterno le envíe si usted no sabe honrar, si usted no sabe sujetarse, si usted no sabe ser humilde, si usted no sabe honrar, ni espere ministerio así. Porque Dios a una persona así jamás le será confiable. Ahora, ¿qué es eso que dice? Yo honro al Padre, yo le sirvo. ¿No ha escuchado ese tipo de frases? Cliché. Yo le sirvo a Yahweh, pero a los hombres yo no les sirvo. Entonces, ¿para qué vienen acá? ¿Y para qué se va a preparar si hombres lo van a escuchar a usted? Dios pone hombres para probarle su corazón. O sea que si usted no honra lo que ve, mucho menos lo que no ve, eso es un cliché cristiano de rebeldía que ha creado la humanidad. Usted le sirve al Padre, pero no a los hombres. ¿Se ha escuchado a algunos hermanos así? Para la gloria del Padre, yo le sirvo al Padre. ¿Seguro? Pero es que Dios te puso hombres para ver cómo la actitud con humanos. Si puedes servirle a humanos, me puedes servir a mí. Si tú no le puedes servir a ellos, no me puedes servir a mí. Así de sencillo. Porque los humanos, cuando miramos los grandes llamados, que eso lo vamos a ir estudiando a medida que vamos avanzando. Elías, ¿con quién estaba? Con Eliseo. ¿Y a quién le sirvió para poder recibir? Fue siervo, fiel con Eliseo. Fue la sombra de... Fue la sombra de él. Fue fiel. Para que si a alguno a usted le siembran cizaña, que no hay que honrar a los hombres, o le hablen a usted en rebeldía, que no hay que lamberles, que no idolatrarlos, jamás. Pero sí honrar y respetar y sujetarse. Sin eso no hay autoridad. ¿Usted cómo tiene autoridad? Porque el diablo sabe quién está bajo autoridad. Y sabe que no lo puede tocar. Satanás respeta la autoridad, ¿usted sabía? Por eso la cobertura espiritual es lo más importante. Cuando alguien no tiene autoridad espiritual, es un payaso de Satanás que también va a ser atacado. Entonces, miramos a Moisés, a Josué. ¿Qué hacía Josué mientras que Moisés estaba en el monte Sinaí? ¿Dónde estaba Josué? Esperándolo. Fiel, cuidándolo, vigilando a su siervo. 40 días y 40 noches. ¿Estaba fiel? Sabiendo quién era su siervo. Mientras que abajo había un pueblo rebelde levantándose en murmuración contra Moisés. ¿Y a quién Dios le entregó el legado? ¿A los infieles o a José? Al que honró, respetó su autoridad hasta la muerte. Lo vio acto. Entonces, para que usted saque su cabeza la basura que el mundo ha querido decir, usted no le ruega a los hombres, porque es que ellos son solo hombres. Claro, somos de hueso y carne, pero somos ungidos por Yahweh para tener autoridad para formarle su designio. Gústele o no le guste. Y si no le gusta autoridad, usted no debe estar aquí, hermano. Porque tarde o temprano, usted se va a estancar, usted se va a destruir y le va a hacer daño a otros. ¿Estamos? Romanos capítulo 13, por si le queda alguna duda de cómo es una persona que es apta para llamar. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase. Ahí le dice, ¿a quién? Yo quiero que alguno lo lea. ¿Solo a Yahweh? Aquí dice, sométase solo a Yahweh porque las autoridades no existen. ¿Sí dice así el versículo? Ah, bueno. ¿Qué dice? Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Ya Jefferson creo que les explicó muy bien que no hay autoridad sino puesta por Yahweh. Las que existen por Yahweh son constituidas. Porque consiste que el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha puesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Dios aborrece la rebeldía y la sublevación. Entonces subraye ese versículo por si usted es rebelde, por si usted le cuesta la sujeción. Tómenlo para su vida y diga, perdóname Padre, porque yo soy uno de ellos. Y si usted hasta el día ha sido así, usted está llevando su vida a la condenación. Entonces, algo que yo entendí y hasta el día de hoy lo practico en mi propio ministerio, es que yo tengo una autoridad que es mi esposo. Él es mi pastor. Y muchas cosas, antes de yo hacerlas, las consulto siempre con él. Yo no me envío por sí misma, yo no me voy a Paipa por sí misma, yo no les ministro a ustedes por sí misma, yo voy a mi cabeza y honro a mi cabeza.
Porque es que si estoy bajo autoridad, tengo autoridad. Pero si soy rebelde, si soy obstinada, si soy rebelde con mi autoridad, ¿con qué autoridad le voy a ministrar a usted? La sierva y el siervo bajo autoridad tiene poder y unción, pero el rebelde o la rebelde nunca tendrá unción. Olvídese de la unción si usted es rebelde. ¿Dios cómo va a usar un rebelde? ¿Tendría sentido? ¿La rebelión de dónde viene? De Satanás. Yo puedo tener dones, hermano, puedo tener lo que quiera, pero yo tengo clara mi posición, tengo una cabeza, sé que la honro, la respeto, y hasta el día ha sido así, nunca me he sublevado por encima de él, ni nunca me he creído superior a él, porque sé que Yahweh la puso, sé que Dios lo ungió, y sé que es mi cabeza, y sé a quién voy también. No me confío de sí misma, me guardo mi corazón de la soberbia, del orgullo, de creer que porque Dios me usa, yo no necesito de mi autoridad. ¿Cómo me curo en salud? Voy a la cabeza. Si usted quiere que Dios lo use, quiere que Dios lo respalde, vaya a la cabeza, hónrela, sujétese y nunca se crea superior a ella. Hablo de cualquier autoridad en la congregación, de cualquier siervo, puesto por Yahweh, hay que honrarlo, hay que respetarlo y hay que sujetarse, porque Dios establece como quiere. Entonces, cuando yo tengo eso en mi corazón, en mi espíritu, siempre el Padre va a honrar, porque él ve la honra que yo le doy a mi autoridad. Entonces yo le digo a usted, ¿cómo voy a enviar a alguien grande si no ha pasado por el proceso de la sujeción? ¿Será que Dios va a enviar a Coré a reemplazarlo? ¿Será que iba a mandar a esas caspas que estaban con él? No, Dios envió al que nunca deshonró su autoridad, al que siempre fue fiel, al que siempre pagó el precio y nunca buscó su posición. Coré buscaba su posición, Josué nunca la buscó. ¿Cómo se conoce a alguien de llamado? Nunca busca la posición, espera. Hay un versículo que dice, que no sea que tu rey te afrente, dile que tu rey te suba acá y te siente en las primeras sillas, no que tú te sientes y seas deshonrado, dice el proverbio. O sea que si yo tengo clara mi posición en el Eterno, no espero posiciones, no espero títulos, no espero que me estén llamando, no espero. Simplemente le sirvo al Rey con todo mi corazón y el Padre me llama. ¿Estamos? Entonces, todo siervo debe estar siempre tener claro que hay otros ungidos puestos por Yahweh para guiar mi camino. Hay mejores maestros que me van a guiar mi llamado. Entonces, algo que usted tiene que tener un corazón como lo que leíamos en Timoteo, es un corazón afable, una persona enseñable, no irritable, no intolerante. Ahora, no espere que el que lo va a formar sea como a usted le gusta. Dígale, sino como usted lo necesita. Porque muchas veces uno dice, pero ¿por qué mi pastor no es amoroso? Porque Dios se lo puso así, porque es el que usted necesitaba. ¿Por qué me dio una pastora con un carácter así? Porque así usted la necesitaba. Si no lo hubiera puesto allá en otro lugar, sencillo. A usted el Eterno lo va a formar a la medida de que su pueblo donde Dios lo envíe lo va a necesitar de la manera que usted va a hacer. Entonces no espere prototipos de pastores, de siervos, para que usted diga, pero es que yo quería un pastor así. No, fue el pastor que Dios le puso. Y lo debes amar y honrar como él es. Es una determinación, como yo decía amar a mi esposo cuando me casé. Yo lo amé como él es, lo acepté como él es. Y creí en lo que él es siempre, a pesar de su carácter. No le dije, ¿por qué no eres otro para amarte? ¿Por qué muchos no crecen en el ministerio? Porque no ama sus cabezas y no honra sus cabezas. Es una de las raíces que en el último tiempo el enemigo está usando para que tu ministerio se estanque. Porque tú quieres que te amen a ti a futuro como siervo. ¿Qué tienes que hacer primero? No espere que te amen a ti si tú no amas. No espere que crean en tu llamado si tú no crees en el llamado de tus siervos. No espere que a futuro te respeten si tú no respetas. Eso se transfiere, hermano. Eso es de espíritu a espíritu. Entonces, si yo no amo lo que veo, si yo no siento
verdadero amor por donde estoy, nunca voy a crecer en ese lugar. ¿Sabías tú que una persona que no ama la casa, que no ama a su siervo, jamás va a crecer? Se va a estancar y se va a morir espiritualmente, porque si yo amo mi hogar, amo a mi esposo, siento lo que él siente, nuestro hogar va de avance, creciendo, creciendo. Pero si yo no lo amo, si yo no creo en él, si yo no sueño con él, está un espíritu dividido. Y un espíritu dividido jamás prospera. Por eso el Padre prueba del amor de adentro hacia afuera. Porque es absurdo que usted me diga que va a amar las almas cuando ni ama lo que tiene acá. No sea mentiroso. No, es que yo voy a amar las almas cuando Dios me envíe. ¿Y por qué no ama las que está aquí? ¿Acaso las almas en todo lugar no tiene chicharrones, tiene defectos, tiene... En todo lado donde usted vaya, yo he encontrado problemas. Igual Suacha, Cachipay, Paipa, Nueva Jerusalén, son almas, hermana. Y a todas hay que formarlas y con todas he encontrado cosas buenas y malas, pero las amo. ¿Cuál es la diferencia? El lugar, el barrio, caliente, frío. Si amo a otro país, que hablan en otro idioma, y es la misma cosa. Son almas. Usted va a trabajar con almas hasta que se muera. Entonces hay que madurar. No es que yo cuando me vaya a Cachipay, allá sí todos son ositos, cariñositos, son lindos, son amorosos, y allá yo voy a crecer porque es que allá son lindos. Fíjense esa nube, allá también hay problemas, hay desiertos, hay gente que te va... Entonces hay que madurar. El amor no es de lugares, el amor es en todo lugar y en todo tiempo. ¿Lo creemos o no? Por si usted de pronto está pensando que allá sí va a amar más. Madure. Entonces... algo que el Eterno va a hacer primero probado, su llamado es en el entorno que lo rodea. Hablamos de entorno familiar, pastoral y hermanos de la congregación. Esos son los filtros. ¿Cómo encontrar un filtro para ser enviado a alguien? Esos son los filtros: familia, pastores y hermanos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Yo no me puedo fiar porque usted venga aquí a la congregación y me muestre que es el mejor, la mejor. Yo voy a su casa, en el caso de los casados, tenemos que hablar con su esposa. ¿Quién es usted como esposo? ¿Quién es usted como esposa? ¿Quién es usted como mamá, las que son mamás? Los jóvenes solteros, ¿quiénes son ustedes con los padres? Entonces, el primer filtro, porque ¿quién se muestra quién es realmente? En la casa. ¿Usted no ha visto cuando alguien come así todo filipichine allá afuera? Y la casa como un marrano. ¿Usted lo dijo? Bueno, no me le puso adornos. Sí. En la casa, en la calle, coge la etiqueta, con la derecha, con la izquierda, se limpia la boquita, no habla. ¡Uy, qué belleza de hombre, de mujer! ¡Qué maravilla, qué glamour! Y va a la casa y come así con la mano, con la boca abierta, masca, se le sale la comida, eruta. Sí, hay gente así, hermano. Entonces uno dice, ese era el siervo tremendo. Ah, bueno. ¿Quién es realmente el verdadero siervo y sierva? Lo que es usted en la casa. Ahí usted sabe. Entonces le hago una pregunta hoy. ¿Cómo hacen esos pastores para ungir por computador? Yo, la verdad, me parece absurdo. Yo no ungiría a nadie por un computador, ni sé quién es, y no, eso se mojan 30 naciones por computador. Pueden salir en calzoncillos y con corbata, mostrando tremendo un siervo, sierva, y la casa un chiquero, muchas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra comunidad, en nuestro pueblo? Yo tengo que asegurarme quién es. Yo he ido a la casa de fulanito, yo he ido a la casa a cualquier momento, voy a la suya. Si usted como casa, usted no es un ejemplo, usted no es apto para el llamado. Si usted es un mal hombre, una mala mujer, ¿a qué carajo se va a meter al ministerio si no tiene ni siquiera control de 2, de 3? ¿Cómo me va a manejar 100? ¿Cómo me va a manejar 50? Entonces, la fe tiene que ser coherente. El llamado, diga que está tú, no tiene que ser coherente. Tiene que ser un buen esposo, una buena esposa, una buena madre.
Mire el primer filtro, ese es. Si no hay un buen hogar, no hay ministerio. Y escriba lo grande. Jamás Dios va a usar a una pareja que parecen demonios de Tasmania. ¿Cómo yo voy a llamar al pastoreo a dos demonios de Tasmania que se viven agarrados de la mecha, viven peleando todo el tiempo y en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, hermanos, cuánto los amamos, qué felicidad y qué hipocresía tan berraca? ¿Usted cree que Dios va a llamar a dos demonios de Tasmania que se la pasan agarrados de la mecha? Ahora que los hijos los ven crecer peleando todo el tiempo y dicen, mi papá es tremendo hipócrita, se la pasa peleando con mi mamá y ella predica a todo el mundo. No, hermano, el ministerio es coherente. Si yo tengo shalom con él, tengo felicidad con él, tengo un buen matrimonio, tengo un excelente ministerio. Por eso personas que están casadas, lo primero que usted se tiene que ocupar es que su hogar esté bien antes de servirle al Eterno. ¿Se imagina usted los pastores agarrados de la mecha? Que ustedes llegan a mi casa y encontrarán gritos, malas actitudes, palabras, golpes, yo por aquí como morateada, por aquí, y sonriéndole está Miguelito, qué felicidad. Y venga, tengo una consejería para matrimonio. Pero ¿qué le voy a aconsejar si mi vida está destrozada? Mi vida está peor. Pero como hoy en día lo importante es que sepan estudiar la Biblia, lo importante es que sepan ganar gente, entonces la gente se deslumbra por eso, y cuando va a mirar la realidad, un caos completo. Entonces, ese es el primer filtro. Los pastores, nadie se envía por sí mismo. Nadie, jamás. Eso es un error. Cuando una persona, y si usted va a ver el del 100%, ¿cuántos desiertan en un ministerio? Es porque quisieron una posición y cuando el pastor no les cumplió el capricho, se van. Se enfurecen contra el pastor. Eso ya lo hemos vivido nosotros varias veces. Esas escenitas ya las hemos vivido. No, pero me parece el colmo que a mí no me enviaron. ¿Será que el siervo puesto por Yahweh puede ser engañado? Pero es que yo le sirvo al Padre, yo soy fiel. Sí, pero es que su hogar no es un ejemplo total para ser enviado. No es un ejemplo. Hasta que su hogar no sea un ejemplo, usted no puede ser enviado. Entonces, las que no se han casado y se van a casar, piénsenlo muy bien. Si quieren ministerio, lo primero que tienen que orar es que usted tenga el carácter de su esposo para poder tener un buen ministerio. Porque muchos pensaban que era por lo que se hacía en la congregación. No. Entonces, tiene que ser aprobado por los siervos puestos por Dios. Ninguno puede ser enviado si no es aprobado. Hermano, nunca desafía a Dios en eso. Puede ser la desgracia de su vida y la desgracia de muchas personas. Toda persona rebelde y puesta por sí mismo tiene maldición. Y una persona que se haya llamado pastoreo, si no es puesta por Dios, trae maldición a esa vida y a las vidas que están sujetas a ellas. Primera de Reyes capítulo 12, cuando uno lo estudia, Jeroboam, cuando empezó a plantar su propio sacerdocio, sus propias fiestas, ¿qué vino? Juicio y maldición. Una persona que se vaya sin ser enviada, trae juicio sobre ese lugar donde está pastoreando. Así tenga almas, eso no asegura que la mano de Yahweh esté con él. Porque cualquiera puede ser motivador y jalar gente. Pero ser enviado y que ese lugar y que esas almas sean bendecidas es diferente. Entonces, por si a usted algún día escucha a algún hermano que se quiere ir a pastorear sin ser enviado, léale el Primera de Reyes capítulo 12. ¿Qué juicio va a traer? Y si usted se envía fuera del tiempo de Dios, sin que Dios lo envíe. Por eso, cuando uno le dice a alguien, váyase, siéntase feliz. Pero si nosotros le decimos no, y usted se va, usted va a vivir juicio. Porque usted se envió por sí mismo, no por su autoridad. Usted no se puede mandar y enviar solo, así sea ir a predicar a Paipa. No lo puede hacer, porque se va sin autoridad, se va en su propia opinión y el Padre lo azota por rebelde. ¿Usted cree que los que van enviados a predicar, así sea la Nueva Jerusalén, van enviados, bendecidos, orados, respaldados? Pero si usted se envía a sí mismo, el Padre lo azota para que entienda que usted está bajo una autoridad.
Ahora le digo, si en esas pequeñas cosas se ven quebrantamientos, ¿qué será usted enviarse a pastorear solo? Nosotros ya vivimos eso. Nos vamos porque es que aquí no nos apoyaron y no nos ungieron como pastores. Nos vamos a abrir otro lugar. Claro, usted lo puede hacer. Usted es libre. Pero la rebeldía no es recompensada. Dios no recompensa la rebelión. Jamás. En la Biblia, búsqueme un versículo y le doy $1.000.000 hoy, donde me diga que un rebelde puesto por sí mismo es respaldado por Dios. Encuéntrame algún pasaje. Y hoy saco de la cuenta y se los doy. Sí, lo desafío. Hay que en la Biblia usted me encuentra. De Berechí Apocalipsis, alguien que fue enviado por sí mismo, que se levantó, sí se levantaron. Miramos, hombres puestos por sí mismos, que vino juicio. Pero todo hombre puesto por Dios tiene su tiempo y tiene su proceso. Entonces, lo segundo, el tercer filtro, porque tengamos esto presente, es ser aprobado por sus hermanos de la congregación. Para los que dicen, no, a mí no me interesa que nadie me ame en la congregación. Desde que me ame mi esposo, me ame mi esposa y mis hijos, todo obra para bien. Pues yo le digo, eso no le sirve para llamar. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo va a ver en usted la gracia y va a decir, Esteban tiene como llamado de pastor tremendo, ese siervo. Cuando habla me ministra, siervo puesto por Yahweh. Pero si el pueblo lo rechaza, si el pueblo no siente paz con ese siervo, hay algo ahí que no está bien. Porque usted tiene que amar su pueblo, tiene que darse a amar de su pueblo, donde Dios lo puso. Yo no creo en llamados en que su pueblo no lo ame. ¿Cómo lo va a amar el pastor y el pueblo no? ¿Tiene coherencia? Entonces el mismo pueblo va viendo las características, dice, este siervo es buen hermano, este siervo es humilde, este siervo tiene unas características tremendas. Y empieza Dios a colocar la gracia, porque Dios es el que coloca la gracia, va hablando por esos hermanos, va hablando por los pastores, buen testimonio, fidelidad. ¿Cuál es el resultado? Entonces se tiene que hacer un concilio, hermano. Antes de enviar se tiene que hacer un concilio con por lo mínimo unos 5 siervos del equipo pastoral. Miguel Ángel, ¿usted ve a Pepe apto para el pastoreo? Sí. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Pepito, ¿usted lo ve apto? Sí, por esto, por esto, por esto. Si 5 siervos puestos por Yahweh dan una aprobación, está apto. Pero si sus hermanos no le dan una aprobación y dicen, no, él es buena gente con ciertas personas, pero con otras son, perdónenme la expresión, con el respeto que se merece, una porquería con el pueblo, no sirve para el pastoreo tampoco. Porque el que ama, ama todo, no ama una sola cosa. Ama a su familia, ama a sus pastores y ama a sus hermanos. 3 características fundamentales. Ama a su familia, ama a sus pastores y ama a sus hermanos. Sin eso no puede ser enviado. ¿Cómo una persona que es arrogante, que es soberbia con sus hermanos, va a tener llamado? ¿Tiene coherencia? A mí no me importa sino solamente los que me quieran amar. Esas expresiones son de la carne. A mí sí me debe importar que me ame mi pueblo, porque Dios me puso ahí para pastorear a mi pueblo. ¿O usted a dónde va a pastorear? Entonces, por si usted es mal hermano, dentro de la comunidad tiene que cambiar ese concepto y ese corazón. Si usted quiere que Dios lo use, si usted quiere que Dios lo respalde, 3 características. Un testimonio en su casa, amar a sus pastores y amar a su pueblo. Si usted no ama eso, y no espere que lo ame y que lo envíe a otro lugar, si usted no ama este lugar, donde Dios lo estableció. ¿Dónde Dios lo está probando usted y lo está puliendo usted? En la misma casa. Mira el que está a su lado, diga, acá, acá. Si usted no es apto acá, no es apto en ningún lugar. Yo no debo esperar ser apto afuera cuando no soy apto acá. ¿Cómo? No soy confiable, sí, ya vamos a ver punto. Entonces, tiene que tener amor por su grey, su hacha, primero mi tierra.
amar esta casa, amar a mis pastores, amar los que son. Y cuando yo tenga esa identidad, estoy apto para amar otro pueblo. Si no, es mentira. Entonces, tenemos que cambiar el concepto, porque antes creía que uno el llamado era por título, por conocimiento, o por capacidad, o por talento. No. Diga, no, grande, escriba. Ninguna de esas sirve para el llamado. Ninguna de las anteriores, eso, táchela. Mucho menos por rosca. Menos. Sí. Porque aquí, gracias a Dios, si nos de regalo no nos dejamos comprar, tranquilos. Entonces, ni por conocimiento, ni por talento, ni por don puede asegurar un llamado. Porque alguien me puede saber mejor que la escritura, claro, me puede sorprender, claro. Pero hoy voy y miro, es un mal hombre, una mala mujer, es un mal siervo, un mal hermano, no sirve. Tiene una capacidad intelectual, pero no demuestra nada en su vida, no es confiable. No tiene absolutamente nada. Cerebro y huesos. Exacto. Tiene una capacidad intelectual que puede aprenderse la Biblia mejor que cualquiera, pero cuando examinamos su vida no hay absolutamente nada. ¿Es apto para el llamado? Ah, bueno. ¿Qué tiene que tener? Estos requisitos no son negociables, no son negociables. O sea, usted anote porque todo eso usted se va a hacer un examen para futuro si Dios lo puede enviar o no lo puede enviar. Y si quiere que lo envíe, pues cumpla esto. Y póngase pilas, tranquilo. Por algo el Eterno le está hablando hoy. Por algo el Espíritu Santo le está colocando esta palabra a usted. Y a futuro para poder escoger. Primero tiene que tener un carácter irreprensible. ¿Un carácter qué? Vamos a Salmo 17:3. Dice, tú has examinado mi mente, has venido de noche a vigilarme, me has puesto a prueba y nada malo hallaste. Estoy resuelto a no pecar contra mi boca. ¿Qué va a hacer el Eterno? Va a permitir situaciones en tu vida para probar tu mente y para probar tu corazón. Entonces, en la prueba y en el dolor, o en la situación más difícil, si tú eres una persona que es irreprensible, ¿usted qué entiende por irreprensible? No puede ser juzgado. No puede ser juzgado, no pueden discutir nada. Exacto, alguien que no puede ser juzgado. Eso no quiere decir alguien perfecto, tengamos cuidado con eso. Quiere decir que es una persona imperfecta, pero que su vida en todas las áreas tiene un buen testimonio. Pero su carácter no ha sido totalmente terminado, porque el hombre de Yahweh y la mujer es formada hasta la muerte. Tengamos presente eso. Entonces, ¿qué hace el hombre irrepresible? Algo que tiene es que es una persona prudente, una persona de dominio propio en sus emociones, es decir, sobre todo dominio en sus emociones. Si Yula está pasando por un momento de escasez, se mantiene fiel en su llamado. Exacto. Pero si ella empieza a bajar la guardia porque está pasando un momento de escasez, me está mostrando que no es apta, que no tiene carácter para soportar. Porque es que el siervo, yo no puedo dar vacaciones, ¿o sí? No. Yo no puedo decir, estoy pasando en un desierto, pongan a otro pastor. Espérenme que yo. Esperen aquí un mes, Sí. que me voy a descansar. Que vuelva, que me sienta bien. ¿Usted ha escuchado en 18 años alguna frase de nosotros así? Nunca hemos descansado del pastoreo. Es más, yo descanso ahorita, pero haciendo la obra para otro lado. Pero igual, tengo que hacer la obra. ¿Entendemos? Entonces, si yo anhelo un llamado, tengo que tener claro que no voy a tener que dar de qué hablar. Mi vida es pública. Mi vida no es oculta. Debo ser un libro abierto. No, usted no se vaya a ir para la China y su iglesia está por allá, aquí en Colombia, ¿no? Donde nadie me vea, porque ese es un error del cristianismo. Los pastores compraban la mansión afuera y el pueblo por allá en otro lado. No, usted viva cerca del pueblo, donde sepan quién es usted, qué hace, qué vive, qué tiene. Usted tiene que ser una figura abierta, que no tiene nada que ocultar.
Si usted es así, está apto para el llamado. Pero si usted es una concha cerrada, que no quiere que nadie sepa su vida, que no quiere que nadie sepa quién es usted, entonces usted no es confiable, no es apto para un ministerio. ¿Estamos? Lucas 22, versículo 30 al 34. Así que yo dispongo para ustedes un reino como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa de mi reino. Tener llamado es sentarse a la mesa del reino. Eso significa sentarse a la mesa, tener un llamado. Se siente sobre tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás te ha pedido para zarandearnos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo, maestro, ¿qué dijo? Entra al paso. Versículo 33, Lucas 22, 33. Estoy listo. ¿Cuántos están para el llamado? Amén. Estoy listo. ¿Sí dicen así? Claro, necesitamos enviar otras tierras. Estoy listo. Sigamos el paso 1. Estoy listo para ir aún a la cárcel hasta la muerte por ti. Ush, tremendo siervo. Pero le dijo Kefa, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado 3 veces que no me conoces. ¿Dónde están los llamados del Padre? Claro, porque es que mientras que te llamen aquí y tengas tu casa y tu comida y tengas tu trabajo, tú dices aleluya. Pero que tengamos, te toca irte y vas a comenzar de cero tu vida. ¿Dónde está la aleluya? No, voy a pensar. Voy a pedir una señal al Eterno, si eso es de Dios o no es de Dios. Ah, bueno. No dices que quieres ser ungido, que quieres ser puesto por Yahweh, que tienes el llamado, que crees que eres ungida, que tienes el poder, que tienes la unción. Dile que se te la demuéstrelo. Pero cuando se llama de verdad a cosas grandes, tú no podrás decirle al Padre, espere que tengo que arreglar mi vida y hacer unas cosas primero para que tú me uses. Con Dios no es así, hermano. Por eso cuando Dios llama, cuando Dios te escoja, cuando Dios te envíe, ni siquiera te preocupes qué te vas a llevar. Porque tal vez ni siquiera va a poder llevarte nada. Por algo Dios le está profetizando a algunos de ustedes. Usted la tiene que coger. Entonces, cuando el Eterno nos llamó con su pastor, ¿qué es lo primero que hizo? Probar nuestra fidelidad. Entonces, ¿qué va a hacer el Padre antes de tu llamado? Va a probar tu fidelidad para saber cuál es la intención de tu corazón en el ministerio. Si la intención es un título, sea pastor, profeta, maestro, evangelista, lo primero que el Padre va a formarte es el carácter. Entonces, ¿qué va a hacer el Padre? Muchas veces meterte a un desierto. ¿Pero por qué? ¿Por qué este desierto, Padre? ¿Por qué? ¿No es que quieres ser llamado? El llamado sin desierto no es llamado, hermano. Sin proceso no es ministerio. El Padre va a formar tu carácter en el desierto. Por eso cuando Oseas dice, te llevé al desierto para probarte y saber lo que había en tu corazón, alma. O sea que cuando uno recibe una palabra profética de llamado, también prepárate para el proceso. ¿Sí? Para ver si eres apto o no apto. Por eso cuando uno mira la escuela, entonces es tremendo cuando todos reciben la unción y los dones y el Padre les dice, yo te voy a usar en esto, yo te voy a usar en esto, y usted con la fe, aleluya, tremendo, gracias, y sales con la fe. Y cuando viene el proceso, empiezan las actitudes del corazón. Se derrite. Pero si Dios me ungió, si Dios me habló, si Dios me ministró, ¿por qué estoy viviendo eso? ¿No quieres llamado? ¿Qué hizo Yeshua para tener autoridad
Antes de ir al madero, tuvo que ser tentado por el mismo Satanás. El Padre va a permitir en tu vida proceso, dolor, humillación, tentación también. En alguna área de tu vida vas a ser tentado. Y el Padre lo va a permitir, que Satanás salga a tu encuentro para saber si tú eres hombre o mujer de Yahweh o no. ¿Y eso cómo es? Cuando estás a solas, con el celular, cuando estás a solas, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la universidad, cuando estás en cualquier lugar. A mí me mandó varios vampiros, y bien buenos, y con harta plata, mijito, para saber si era apta para esto o no. Hermano, usted se está metiendo con las tinieblas y Satanás se va a también meter con usted para saber si usted es verdadero o no es verdadero. Esto no es un juego, esto no es entrar a una empresa, esto no es entrar a un negocio, esto es entrar en asuntos de ligas con el Eterno. Entonces, si usted no quiere esto, entonces ¿qué va a hacer el Padre? Va a probar tu economía, va a probar tu matrimonio, va a probar los jóvenes, los sentimientos, la sexualidad y el carácter. Escríbalo. Carácter, economía, sentimientos, familia, todas las áreas te las va a probar. Por si usted alguna de ellas de pronto no quería que el Padre lo tocara. Tranquilo. ¿Queremos seguir siendo llamados por Yahweh o no? Sí, señor. Bueno, Sigamos. Sí. bueno, sigamos. Entonces uno dice, si usted tenía un pensamiento en algún momento de su vida, ¿por qué estos procesos? Pregúntese qué llamado tiene. Entonces aquí, cuando él le dijo, yo iré hasta la cárcel por ti, él todavía no había sido un hombre de llamado. ¿Cómo se conoce cuando alguien tiene llamado? Cuando pasan los filtros. Cuando nada ni nadie lo mueve. Cuando nada ni nadie lo mueve. Si estás pasando por el fuego en los sentimientos, eso es basura. Si estás pasando por el fuego en la economía, eso es basura. Si estás pasando por el fuego con tus hijos, eso es basura. Si estás pasando fuego por cualquier área, para ti eso es basura. Si tu deleite es Yahweh y las almas, estás alto. Si no, no. Entonces, ahí es cuando usted demuestra si esto es verdadero o genuino, o es simplemente una emoción. Por eso cuando hacía un análisis, decía que en el instituto entran a estudiar pastoreo 500, de esos 500 terminan 3. Decidían ser pastores. No resistían. Porque no resistían. Y esos 3 había en la iglesia y quedaba una. Fácil es abrir un lugar, hermano, pero sostenerlo y que ese lugar sea aprobado por el fuego y aprobado por Dios es otra cosa. Este lugar ya es aprobado por Dios. Amén. Pero tuvo que pasar cosas muy duras para ser aprobado por mi rey. Usted puede tener la economía, claro. Usted puede tener la plata, abrir la iglesia, pagarla, tener para pagar el arriendo, tiene poder hasta para comprar el lugar. En estos días escuchaba un hombre que decía que en San Diego tenían dinero. Él abrió un coliseo, tenía parqueadero, tenía zonas para los niños, zonas para las danzas, eso, tremendo lugar. Y fue un siervo, lo invitaron, y fue y lo llevó a pasear el lugar, y tremendo, y este coliseo, y esas salas, el lugar soñado de todo pastor, pero no había nadie. ¿Y sabe qué dijo ese hombre? Dios me dio una gran lección. Tengo todo, pero no tengo el respaldo de Dios. Y usted puede tener el lugar más insignificante, el más humilde, pero tener el respaldo de Dios como esta casa. Aleluya. No tenemos coliseos, no tenemos apariencia, pero tenemos su mano poderosa. Amén. Entonces,
Ayer, perdón, Sí. ayer tuve la oportunidad de conocer a uno de los pastores de la iglesia más grande de Bosa León 13, Sí. Pastor José Luis. Hablando una hora con él, y resulta que él se autodenominó pastor. Estuvo en la escuela bíblica, porque él me lo dijo, o sea, ufanándose. Yo estuve en la escuela bíblica, duré 3 años en esa escuela bíblica. ¿Y por qué estaba sentado ahí? Por todo lo que acaban de resumir ahorita, porque él me pidió una consejería legal. Perdió millones y millones, porque hizo las cosas por sus fuerzas. Nunca fue a consultar a mi padre. Yo le compartí ayer a mi hermano. Tremendo. Y es una iglesia más grande, es de Bosa León 3. Pero está en juicio. Está en juicio, y eso se lo dije yo, le dije, usted está en juicio. O sea, se lo dije, mi padre me puso a hablarle de muchas cosas. Entonces, tengamos claro hoy, el carácter determina el llamado. El carácter determina el llamado. Usted, hermano, no espere ministerio si usted no deja que Yahweh forme un carácter verdadero. Porque meterse en los asuntos de Dios se necesita resistencia y arte. Porque el Padre lo va a probar por todas las áreas. Por todas, es por todas. Entonces usted decía, yo quiero ser como mi pastor. Yo le digo a alguien, uy, tremendo. Prepárese entonces para el proceso también de él. Y aún mayor que el de él. Entonces, a medida que yo anhelo algo, también tengo que ser coherente qué proceso quiero aceptar con Dios. Ojo, aceptar con Dios. Con el Eterno se acepta todas las condiciones, como cuando uno va a un contrato de trabajo y le dicen, Miguel Ángel, te vamos a hacer un contrato, pero donde usted infringa esta línea, tiene consecuencias. Así es con el Eterno. Usted cuando el Eterno lo envía, tiene que aceptar todos los procesos, todas las situaciones que le tengan que venir. Y usted al Padre no le puede renunciar. Escríbalo. Yo a mi Padre no le puedo renunciar. Usted le puede renunciar al hombre, pero a su Padre no le puede renunciar. Si usted le renuncia a su Padre, le va a venir desgracia y juicio. Porque eso se paga. Por eso cuando a la gente le parece muy bien decir, yo ya no voy a servir, menospreciar el llamado. Uy, no sabe contra qué se está metiendo. Usted no le está renunciando a la iglesia, usted no le está renunciando al pastor, le está renunciando al Padre que lo llamó. Y renunciarle al Padre que lo llamó es meterse usted en asuntos con el mismo Padre. Por eso usted nunca se le ocurra renunciar a que el Padre lo llamó. Eso es hasta la muerte. Si yo me caso con Él, me muero con Él y vivo por Él. Y si yo le sirvo en el llamado que Dios me dio o me establezca, ¿es hasta cuándo? ¿Será que el pastor puede darse el lujo de decir, mañana quiero ser profeta, maestro, evangelista, me voy? Hermano, eso no existe. Por eso aquí dice que una de las cosas que debe aceptar cuando quiero ser llamado es aceptar el sufrimiento también del Mesías. Estar dispuesto a la enfermedad, al cansancio, a la escasez, a la incomodidad, a la crítica, al rechazo, al vituperio, al menosprecio. ¿Cómo me dice eso y en dónde me lo dice? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Subráyenlo los que quieren ministerio. Porque para este propósito habéis sido llamados. Primera de Pedro 1, 21. Pues también Yeshua sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para seguir las pisadas. ¿A cuál ministerio vamos a imitar? Al de Yeshua, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ministerio, yo tengo que tener claro que Yeshua fue rechazado, Yeshua fue golpeado, Yeshua fue menospreciado, golpeado, traicionado, y entonces, ¿por qué yo no lo voy a vivir? ¿No dices que eres imitador de Yeshua? ¿No dices que quieres un ministerio para Yeshua? Junto con ello tienes que asumir lo que Yeshua asumió. Maltrato, por si usted es débil en las emociones y cualquier cosa lo hiere, cualquier cosa lo ofende, usted no sirve para el ministerio. Si usted por todo se hiere, por todo se debilita, por cualquier palabra, cualquier mirada,
o por cualquier rechazo, no se metan en eso. Mejor no lo haga. Porque en el ministerio usted va a recibir golpes, traiciones, dolores, críticas, humillaciones, rechazo, abandono, soledad, enfermedad, momentos duros, momentos difíciles. Si usted quiere eso, métase en esto, si no, no lo haga. Usted no está obligado. Usted podrá estar rodeado de multitudes, pero va a haber momentos que va a estar solo. ¿El Mesías estuvo solo? Muchas veces. Muchas veces. ¿Moisés estuvo solo? Muchas veces. Entonces, si usted es almático o débil, no sirve para esto. Quiere decir que le estén diciendo todo el tiempo: estoy contigo, te amo, aquí estoy. Usted no sirve para esto. Porque el verdadero hombre del Eterno y la mujer del Eterno descansan en sus brazos todo el tiempo, todos los días y todas las temporadas, sean buenas o sean malas. Escríbalo grande. El verdadero hombre de Dios o la mujer de Dios descansa en Él todos los días, todos los tiempos y todas las temporadas. Mi esposo y yo podemos tener mucho pueblo, pero hay momentos que hemos estado en procesos solos. Y yo no me resiento, ni me pongo a cargarme con el pueblo y decir: el pueblo me dejó solo, el pueblo me abandonó, el pueblo no estuvo conmigo. No es un asunto entre el padre y mío. Mi padre me necesita en ese desierto, por algo me tiene, y ya. Entonces muera la debilidad de que le estén alimentando su proceso. Los procesos son para vivirlos con el Padre, no con los hombres. Olvídese de eso. Ahí vemos a Yeshua, hoy en momentos, vemos hasta el último momento en el Getsemaní. Dice que no, ellos velaron ni siquiera una hora por él. Porque era su dolor, era su momento y era su desierto. Los profetas, cuando vemos a Elías siendo perseguido, ¿con quién estaba? Solito. ¿A dónde lo mandó el Padre? Solo. A la cueva. ¿Lo mandó con un equipo para que le alimentara el proceso? Lo mandó solo. Entonces, si usted quiere el llamado, tendrá que tener procesos solo, sola. Y no se resienta con la congregación, ni con sus pastores, ni con nadie. Si usted es almático, tampoco sirve para esto. Me abandonaron. Nadie se acordó de mí. Terrible esa iglesia. Dice que tienen amor. No, hermano. Lea la Biblia entonces. Vuelve a estudiar Elías. Siendo perseguido casi al borde de la muerte, usted no lo ve llorando porque nadie estuvo ahí en la cueva. ¿Cuándo lo vio deprimido? ¿Un siervo deprimido tiene coherencia? ¿Un pastor almático depresivo? ¿Usted se imagina aquí yo chillando todo el tiempo? No tiene coherencia un siervo con esas actitudes. Depresivo, o como cuando uno escucha en el púlpito esa basura que empiezan a llorar, a hacerse los sufridos, a echarle vainas al pueblo, hermano, o sea, yo sé quién es mi padre, quién me sostenió y quién me lleva hasta la muerte. ¿Usted tiene claro quién es su padre? ¿Quién lo va a sostener? ¿Quién lo va a cuidar? Si usted está claro de eso, sirve para eso, si no, no sirve para esto. Sea profeta, maestro, evangelista, pastor. Y más pastor. Entre más pueblo, a veces más tendrá que estar usted solo, porque tendrá que más estar en rodillas para saber qué le da el pueblo, hermano. Entonces, ¿sí le gusta el llamado? Yo quiero saber el título. Claro, cualquiera quiere saber el título, pero quiere saber lo que le va a tocar vivir. Aquí se lo estoy diciendo. Le estoy resumiendo 18 años de nuestro ministerio en 2 horas. Y tranquilo que le voy a seguir enseñando. Para que usted se centre bien la cabeza, bien su vida, y sepa qué orar y cómo prepararse. ¿Ya? Por eso muchas veces cuando uno va a los institutos teológicos, pues fácil, enseñan una cantidad de conceptos, tremendo,
y lo graduaron de pastor y teólogo y tremendo título, pues ese siervo estudiado, pero preparado para un carajo. Yo lo preparo a usted y usted decide si toma esta decisión o no la toma, para que cuando usted quiera un llamado usted tenga el carácter claro que se va a enfrentar y cómo lo va a asumir, y usted después no diga es que esto no era como yo lo esperaba. Si es como usted tiene que ser y como el Eterno lo otorga. ¿Está preparado para la humillación? ¿Está preparado para el dolor? ¿Está preparado para el rechazo? ¿Está preparado para las críticas? ¿Está preparado para el abandono, para la traición? Ahí tiene ministerio. Tito 1, 7, 8. Por cuanto es necesario que el supervisor, bueno, no sé esa palabra, no sé cómo diga su Biblia, sea irreprensible como mayordomo de Elohim, que no sea arrogante ni de mal genio. ¿Usted es un fósforo? Ni dado al vino, ni pendeciero, ni adivino de ganancias deshonestas. Antes bien, de ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Ojo con esto, quiere decir que si usted quiere que el Eterno lo envíe, tiene que pedir un carácter bien restaurado. ¿Por qué? Porque toda persona que no es restaurada desahoga sus frustraciones con el pueblo. Muy cierto. Es un peligro, una bomba completa. Un pastor frustrado que no haya vivido y no se ha restaurado es un peligro, porque va a desahogar sus frustraciones con el mismo pueblo. Lo que no pudo hacer en un pasado. Lo que no pudo hacer, lo va a hacer con el mismo pueblo. Y cuando tenga plata se va a volver loco y va a hacer burradas. Como no tuve y ahora tengo, entonces me va a mostrar. Entonces empieza a comprarse la camioneta del último año, empieza a hacer muchas cosas, porque como está frustrado y como no hizo nada en la vida y entre comillas está haciendo algo, entonces ahora quiere mostrar sus frustraciones. Entonces lo primero que yo tengo que asegurarme es no ser un frustrado o una frustrada guiando a un pueblo. ¿Usted se imagina una consejería con un pastor frustrado? Eso le pasó al pastor ayer. Ah, bueno, yo creo que ahí te está confirmando. Toda persona frustrada tiene complejos, quiere mostrarse y quiere tener cosas para mostrarle a los demás. Entonces, Una camioneta de 80 millones de pesos. bueno, y por eso yo creo que tiene No, problemas. claro. Bueno, Totalmente. ahí está, creo que te está confirmando todo. Ahí está. Ahí tienen un estudiante gratis. Escuchen a John. Entonces, el ministerio no es para desahogarse frustraciones. Ojo con esto. Me quedó grande en la vida, me voy a meter a ser pastor. Como no pude estudiar una carrera, entonces voy a ser pastor para ser alguien en la vida. Bájense de esa nube. El pastor no es frustrado, no tiene problemas de identidad, no tiene problemas de aprobación, ni en lo físico ni en lo financiero. Aprobación física, ¿hay gente complejada con lo físico? Por eso usted mira a las pastoras que a veces operan los senos. Estaba esperando tener plata para coger la plata y operarse. Siempre tuvo un complejo y usó un complejo para hacer sus cosas. Pasarelas espirituales. Exactamente, sí, eso existe. Entonces, uno tiene que tener claro, ni complejos financieros tampoco. Ay, no, es que los hermanos de la iglesia tienen camioneta y yo no tengo nada. Pues eso no me debe mover. Yo tengo familia muy adinerada. Tienen hasta 13 edificios. Y a mí eso no me mueve. Yo tengo claro mi posición, mi felicidad. A mí me han dicho, ¿usted viene a ese hueco en Soacha? Le digo, sí, muy feliz. ¿Y por qué no sale de allá? Porque soy feliz allá. Yo no necesito ir a como usted, sencillo. Si usted no tiene claro quién es, identidad en todas las áreas, no puede ser pastor. No puede dirigir la grey del Eterno. Porque cualquier cosa lo va a mover, cualquier palabra lo va a mover, cualquier situación lo va a mover. El pastor es inamovible ante las personas y ante las circunstancias. Yo me puedo ir en el carrito de Yula, mañana me voy en otra camioneta y pasado mañana me voy en un taxi, en un bus, y eso no me mueve, eso no me quita ser siervo. ¿Ya?
no busca tener lo exterior para llenar vacíos. Es una persona clara y puesta. Su cabeza es muy clara. ¿Sabe quién es? Independiente en el lugar donde viva, en la posición de esté y el título que tiene. Escríbalo eso muy claro, hermano. ¿El pastor tiene que tener títulos? Para nada. Yahweh llamó a un pescador, llamó a Mateo, llamó a Lucas. O sea que el pastor puede ser un mecánico. El pastor puede ser alguien que vende tintos. El pastor puede ser un doctor también. Claro. Cualquier estatus, cualquier forma, pero para llegar allá se necesita morir a todas estas cosas. Si usted cualquiera es débil en cualquier área, financiera, emocional, física, no sirve para el llamado. Si usted es acomplejado, porque lo ven, como lo ven, y usted busca la aprobación de los hombres, no sirve para un ministerio. No se meta a esas ligas. Porque el día de mañana usted va a tener un ministerio para mostrarle a los demás algo que usted tiene una frustración muy interna. Ay, es que no pude estudiar y estoy frustrado porque no pude estudiar. No sirve para eso. Porque es que el Padre no se impresiona ni por su estudio, ni su intelecto, ni su físico. O no vemos a un Nick con un físico incompleto y un hombre perfectamente feliz, con un ministerio poderoso. Bueno. Entonces, uno a veces piensa que necesita tener ciertas cosas exteriores humanas para que Dios lo llame. Con Dios no es así. Entonces, toda persona que tiene frustraciones, ¿qué va a hacer en un pueblo? Va a dañar, va a matar y va a destruir. Va a herir. Y va a hacer mucho daño. Nosotros lo vimos con el pastor, ese tipo de personas. Medio tenían algo y humillaban a la gente. Golpeaban a la gente con las acciones y con las palabras. Por eso 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo en Adón no debe ser contendioso. Entonces, ¿qué debe ser el siervo? Formado en el carácter, en la casa, en su trabajo y dentro de su pueblo. ¿Cómo le asegura a usted que ningún siervo puede ser llamado por sí mismo? Amós capítulo 3, versículos 7 y 8 que dice, porque no hará nada que Yahweh, el Adón, sin que se lo revelen sus secretos a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahweh el Adón, ¿quién no profetizará? Es decir, póngame mucha atención a esto, por favor. Usted puede sentir el llamado. ¿Dios le puede hablar la palabra a su vida? Claro que sí. ¿Le puede dar un sueño? Claro que sí. ¿Le puede dar una palabra? Claro que sí. Pero el que confirma el llamado es el siervo. Es decir, por ejemplo, Miguel Ángel me puede decir, pastora, yo tuve un sueño con mi esposa que me llamaban a tal lugar. Ayunemos, oremos. Y si Dios afirma que eso es de Yahweh, pues hecho está. Porque es que el Padre tal vez le revela a usted su llamado. ¿Cómo Dios empezó a hablar nuestro llamado con el pastor? A través de los siervos. No lo habló de muchas formas. Ustedes son pastores, ustedes son pastores. De soltero le dio una visión al pastor, siendo pastor de un lugar grande sin ser casado. Dios le dio una visión, le habló a él. No tenía a su esposa, le empezó a hablar desde antes. Después usó a mi suegra, después usó otros pastores. Y hasta que Dios nos llevó a su perfección. Entonces Dios empieza a hablarte, te puede dar sueños, te puede dar una palabra, te puede dar una revelación, pero nosotros tuvimos unos siervos que ya nos ungieron como pastores. Ya tuvimos un proceso. Entonces, ten claro esto hoy, Dios mismo va hablando, va formando, hasta que te lleve a esa plenitud. ¿Ya? Pero la afirmación total es un siervo puesto por Yahweh. Entonces, si ya Dios da sueños, da visiones, como lo que me pasó con Andrés y Mafre, cuando me habló a través de una visión, que iban a ser enviados a Boyacá, y así es. Después en una reunión pastoral, Dios le habla al pastor hasta que confirmó. ¿Sí? Dios habla, Dios establece, Dios envía.
¿Cómo es? Dios habla, Dios establece y Dios envía. Entonces, ¿qué pasa? Empieza el Espíritu de Dios a establecer ciertas características en esas personas. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13 dice: entre tanto que llegó, ocúpate de la lectura de la escritura, de la exhortación, de la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que fue conferido por medio de la profecía de las manos. Entonces, ¿quién es el que unge también? ¿Usted solo? Me unjo yo pastor, ¿sí? Me unjo yo profeta, me unjo yo evangelista y me envío, aleluya, ¿sí? ¿Usted mismo me pone manos? ¿Quién envió a Timoteo? Pablo. ¿Quién envió a Josué? Moshe. ¿Quién envió a Elías? Eliseo mandó a Elías. Eliseo mandó a Elías, perdón. Elías mandó a Eliseo. Elías mandó a Eliseo. ¿Y quién mandó a los talmídim cuando estaba Yeshua? Yeshua. ¿Los ungió? A todos. ¿Y los? Entonces nadie puede decir por sí mismo: yo tengo la unción, yo tengo el talento, yo tengo la capacidad, yo me oro, yo me unjo y aleluya, yo soy siervo. ¿Bíblicamente existe? No, el Padre envía. ¿Ustedes se acuerdan cuando ungimos a los siervos y los enviamos? Fue una oración, fue un tiempo y fue confirmado. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Empieza a hablar, empieza a mostrar, o puede que yo le revele a alguno de ustedes: pastor, yo tuve un sueño con Julanito, con este llamado. Háblelo, porque puede ser algo que el Espíritu Santo le puede estar hablando a usted para hablarnos a nosotros, y nosotros le entregamos eso al Eterno, le ponemos eso en la mano del Eterno y el Padre confirmará. ¿Sí es así o no es así? Así es, Señor. Pero no es que usted, ojo con esto, tuvo un sueño y se fue. Porque le cuento que le va a ir muy mal. No, el Padre me dio un sueño que yo me voy para tal país y usted se fue como un loco. ¿Cómo le va a ir? Devuelve. Ah, bueno. Usted se envía cuando el Eterno lo envía. ¿A través de quién? Siervos puestos por el Eterno. Nunca se envíe solo. Primera de Samuel 16:7, que dice: pero el Adón le dijo al Samuel, le dijo al profeta Samuel: no mires su apariencia, ojo con esto, ni lo alto ni la estatura, porque lo que desechó, porque Dios ve no como el hombre ve, pues Yahweh mira no la experiencia ni la apariencia exterior, ahí le estoy agregando, pero el Adón mira el corazón. O que esto lo usan para mal, ¿no? Acuérdese que usted predicó el Sí, contexto. claro, el contexto yo lo prediqué. O sea, él no estaba mirando de a dónde nació y el origen, porque había nacido bajo maldición, sino que esa maldición y el linaje a futuro es lo que iba a suceder. ¿Qué pasa esto? Si Dios nos llamara por la condición espiritual que cada uno teníamos, ninguno éramos aptos para el ministerio. Por eso cuando estamos escogiendo a alguien, ojo, no lo menosprecien. Porque es que David era fruto de un adulterio. De un adulterio, exacto. Pero lo que el Padre no estaba mirando era la predestinación de David, sino lo de Yeshua futuro. ¿Ya? Entonces, cuando usted escoge un siervo, yo no le puedo decir: ah, usted era una prostituta y por eso no puede ser siervo. No. Porque Dios hace como quiere, cuando quiere, y cambia la predestinación. Entonces, el Padre dice: ah, este siervo puede venir del mundo, de lo más bajo, de lo más vil, pero voy a hacer de él un gran siervo, una gran sierva. Como una prostituta raba. Allá iba, sí, sí. La transformó como Ruth, una sacerdotisa de Satanás, mira quién fue. Entonces, tengamos claro estos puntos. El Espíritu de Dios es el que habla al siervo sin importar de dónde viene, sino el futuro y la predestinación. Escríbalo muy claro, el futuro y la predestinación. Entonces, yo no te estoy mirando a ti por el presente, por eso es que cuando hay gente dice: pero ¿por qué escogieron a ese? Porque el Padre yo no me está mostrando el hoy, me está mostrando él mañana, porque el hoy tal vez puede tener todas las malas características que de pronto
humanamente a los ojos visibles, Lo califica. de pronto no califica en ese momento. Pero sí tiene el corazón, tiene el amor, tiene el deseo de la formación, tiene la disposición, y a futuro el Padre lo procesará para llegar a su fin. Porque nunca Dios tal vez te va a llamar en la perfección. Ojo con esto. A mí no me llamó la perfección. A mí me llamó siendo una mocosa de 24 años, inmadura, con muchas debilidades, con muchas cosas. De eso hizo lo que soy hoy. ¿Ya? Pero el Padre sí sabía que tenía un corazón listo para dejarme moldear, procesar y tratar en todo lo que Él tuviera que tratar de mi vida para llegar a la predestinación. ¿Ya? Entonces, si estamos esperando, claro, la calificación es importante, sí es importante. Porque puede que no tenga todas las cualidades, pero dice, vamos a mandarlo, pero aguante lo que le estoy enseñando. Después ni usted puede volver a decir, usted se imagina, Mafe Andrés, decirnos, no, le volvemos a usted ese llamado, tómelo. Después de irse, no hay vuelta hoja atrás. Después de usted casarse, No puede echar para atrás. no puede vuelta hoja atrás. Una cosa, hermano, es servir dentro de la congregación. Y otra cosa es ser enviado. Es muy distinto, hermano. Usted aquí lo puede decir hoy servidor, mañana maestro, pasado mañana danzor. Bueno, eso es chévere. Eso todavía es vacaciones. Pero ¿qué tal a futuro, por ejemplo, misiones tocar mandar a otro país? Si Dios los quiere llevar a ese nivel. ¿O no? Aleluya. Entonces, ahí sí ya el grupo de misiones ya no van a cantar igual, a decir, sí, no, a mí no me envíen a otro. Ah, porque el Padre, la visión no es corta, dile que está a tu lado, la visión es grande. Él no se queda en cuatro paredes, Él no se queda solo aquí. El Espíritu de Dios llama a sus obreros a futuro, a donde los quiera establecer. Bien a otro que yo no sé inglés. Sí. No, tranquilo, allá alguien le llega a traducir. El Padre así no sepa inglés, así como yo tendrá alguien que me traduzca. Valentín está mal. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? No escoger al parecer humano. Ojo, no menosprecien a nadie por su pasado. Ojo con esto. Ni se atreva a nunca hablarle a alguien del pasado de ese siervo. Porque yo no soy quien para hablarle de ese pasado. Debe ser desarrollado su ministerio por el Ruach HaKodesh. Entonces, ¿qué hace el Padre? La intención no debe ser por el título, ni por dinero, ni por ocupar una posición visible por los hombres. La intención verdadera tiene que ser para amar esas almas y amar ese lugar donde el Padre me envía. Si me envía a una iglesia de negritos, todos morochitos, bien preciosos, y si usted no ama a los negritos, los va a amar harto. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia en Chocó. Amén, sí. ¿Usted cree que no puede pasar? Y entonces, por si usted era un poquito así como que los negritos no, y el Padre lo voy a mandar para solo negritos. Aquí hubo un siervo en un tiempo, aquí hubo un siervo, Claro, pastor en mira. Mina. Entonces, algo que yo les voy a enseñar, no limite al Padre donde lo quiera usar. Porque a veces el Padre lo va a enviar donde usted menos piensa y donde usted menos se imagina. Por eso yo no puedo decir al Padre, como es mi amado, no, Boyacá no, Boyacá tómelo. Sí. No le gusta lo boyacense, tómelo boyacense. Tómelo sapo, todo eso. Tome las ruanas y ámelas, abrácelas. Ajá, ¿sí? Entonces, el Padre hace como quiere, donde quiere y te envía cuando quiere. Pero algo que yo sí le digo, y miren, ahórrese mis torpezas y mis brutalidades como pastor. Sí, de verdad. Esto es una perla, mire, pero buena. Escríbala. Ama a tu pueblo tal y como Dios te lo dé.
A veces desafortunadamente uno por no tener sabiduría peca contra el Padre. Y uno dice, pero ¿por qué me dio este pueblo? ¿Pero por qué esta gente? Pero el Padre te la dio y punto. Ámala como es, como son, como están, como en el lugar donde el Padre te los puso. Y serás feliz con tu ministerio. ¿Quieres ser feliz? ¿Sí quieres ser feliz o quieres que tu ministerio se convierta en una carga? Feliz. ¿Quieres ser feliz? Te doy una perla que yo aprendí después de 7 años. 7 años peleando con el Padre. Por eso era un genio voladísimo. Porque no había entendido algo. Amar a mi pueblo como era. Entonces te estoy evitando a ti un proceso. Porque yo tuve que ir proceso para entender lo que te estoy enseñando. Ama a tu pueblo como es. Ama las ovejas que Dios te dé y ama el lugar donde Dios te ponga. El secreto más grande que tú puedes tener. Boyacá, Boyacá. La tierra caliente. Yo no sé, a futuro donde Dios te va a enviar. Pasto, Nariño, donde sea. Ama el frío, ama el calor, ama lo que el Padre te ponga. No le pongas a Dios peros a donde el Padre te establezca. Con Dios no se negocia el lugar. Con Dios no se negocia el ministerio y con Dios no se negocia el pueblo que Él me da. Tal y como es, lo tengo que amar. Con sus defectos, con sus virtudes, con sus maneras, con su forma. Si el Padre te da solo pastuzos, gloria al Eterno. Si te da negritos, gloria al Eterno. Si te da boyaquitos campesinos, bien campesinos, gloria al Eterno. Indígenas. Porque donde más se prueba el corazón, ¿sabe dónde es? ¿Cómo yo acepto mi pueblo que Dios me confía? Esa es la prueba del filtro de muchos siervos. Y por eso muchos dicen, mejor tiro la maleta. Ahora yo te pregunto, no busques posesiones con el pueblo. Eso es otra cosa. Pide al Espíritu de Dios que te bendiga a ti personal para que no tengas que esa sea tu piedra de tropiezo para tu ministerio. Es decir, el Padre te va a dar una herramienta para tú sostenerte. Porque si te da un pueblo bien humilde, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de servir al Padre por eso? Si vas a depender de ti mismo como Pablo. A Pablo lo puso y vivió de sí mismo. Y Dios lo sostuvo. Tú no sabes al lugar donde Dios te va a enviar. ¿O sí? Tú no sabes si ese pueblo tenga economía o no tenga economía. Y entonces, ¿qué vas a hacer? El Padre pone lo que tiene que poner y establece lo que tiene que establecer. Si yo tengo claro que mi Padre me va a proveer, si yo le sirvo a mi Padre, el Padre se va a encargar de ti, a medida que tú te encargues de la grey de tu rey. No buscar una posición o buscar una economía. Y ya por último, para seguir después, el proceso de ser confiable. Filipenses 2:22. Pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Subrayé eso. ¿Como un hijo junto a quién? A su padre. Pero miren lo que él les dijo, o sea, así como él ha estado conmigo, yo doy fe de que él es confiable. ¿Quién lo dijo? O sea que usted primero tiene que ser confiable ¿en dónde? Con el siervo que ve. Si usted no es confiable con lo que usted tiene al frente, no es confiable para Dios. Si usted no es leal, si usted no es transparente, si usted no es sincero, si usted no tiene fidelidad, no es apto para ser llamado. Entonces el filtro, ¿dónde Dios te prueba la confiabilidad? En lo poco que te delega. Si yo te delego a ti un grupo de 3 personas y no eres capaz de ser fiable con esos 3, ¿cómo te va a confiar una grey? Si no eres transparente con nosotros, si tú no eres leal con nosotros, ¿cómo te vamos a confiar? Ser transparente con el Eterno.
Por eso, ¿cómo yo sé si alguien es apto? Si es leal con el que ve, si es transparente con el que ve. Yo no puedo decirle al Padre que soy confiable con Él si yo no soy leal y transparente con los siervos que Dios pone en el lugar donde me pone. Porque para Pablo haber dicho, como mi hijo, uy, tremendo lo que se ganó Timoteo con Pablo. Pablo no era cualquiera, hermano. Por eso en la iglesia hay dos tipos de personas, hijos y miembros. El miembro es el que viene, se congrega y hace lo que se le da la gana. Nunca es hijo. El hijo obedece, honra, respeta y es sujeto. Es transparente. ¿Usted qué quiere ser? ¿Miembro o hijo? Hijo. Porque miembro, usted puede venir acá cuando quiera, lleva su vida como quiera, no le rinde cuentas a nadie, usted no cumple nada, usted hace lo que quiera y es miembro, pero no es hijo. El hijo es diferente. El hijo es leal, el hijo respeta, el hijo honra, el hijo es leal con lo que se le confía. Se sujeta. Es decir, si yo a Miguel Ángel le delego tal cosa, él me debe responder por eso. Y es leal, cuida, ama, es transparente con eso. ¿Cómo puedo enviarlo si no es transparente con lo que ve? ¿Se imagina donde nosotros no estamos, como decir ahorita Paipa, que no estamos constantemente allá? Yo no sé cómo está actuando el hijo, pero el hijo tiene que ser leal. Porque él tiene que cuidar lo que le estamos confiando. Y cuando vayamos tenemos que ver la lealtad y la transparencia de lo que se le enseñó. Y si a futuro están en otros lugares más lejos, ¿será que a un miembro se le puede confiar una grey? ¿O a un hijo? A un hijo. Que fue leal, que es transparente, que honra, que respete, que obedece y que ama. Porque yo voy a donde mi hijo, como dice Tatiana y Alejandro, nos quedamos en su casa y hay un libro abierto. Sabemos quiénes son, miramos cómo están, miramos cómo está el pueblo, vamos a donde Andrés, vamos a donde Mafe, vamos al otro lado. Igualmente tiene que haber una transparencia. ¿Usted se imagina un rebelde enviándolo? ¿O un desleal? ¿O una persona que no es confiable? ¿Qué resultado puede venir de eso? Puede estar predicando hasta una doctrina que nosotros ni siquiera hemos enseñado. Puede estar cogiendo la iglesia como negocio, como ni siquiera nosotros lo hemos hecho. Puede estar maltratando las ovejas como ni siquiera nosotros la hemos maltratado. Y puede estar tomando posiciones que ni siquiera nosotros hemos hecho. ¿Es peligroso? Ah, bueno. ¿En dónde se conoce el que es digno de ser enviado, el que es confiable? Ahora, con lo que tiene ahora. Proverbios 25:13 dice, como frescura, este versículo me ministró mucho, como frescura de nieve, en día de verano es el mensajero confiable, subraye esto para usted, para quien lo envía, pues infunde nuevo ánimo en sus amos. Proverbios 25:13, como frescura de nieve, en día de verano es el mensajero confiable, para el que lo envía, pues infunde nuevo ánimo en sus amos. ¿Usted se imagina, Pablo, cómo vivía con Timoteo de tranquilo cuando no estaba Pablo? Porque sabía que hacía la labor que le había formado. Entonces es la chalón que yo siento cuando voy a Paipa, cuando voy a otro lugar y veo que se ha formado y los mismos principios de esta casa están allá. Si yo voy ahorita, si le llegáramos de sorpresa, porque algún día lo podemos hacer con su rol, debe haber la misma formación que ha formado acá en su casa. Pero usted se imagina, nosotros aquí, disciplina, santidad, orden, reverencia, y yo llegar a encontrar allá celulares, comiendo chicle, hablando en el kiush. ¿Qué puedo decir de esos siervos? Nunca fueron confiables. La misma santidad, la misma escuela, la misma doctrina, la misma integridad de acá, debe ser aquí y en cualquier quejida. ¿Eso es ser confiable? Cuando nosotros no estamos, ¿cómo se tiene que sostener este lugar?
El mismo orden, la misma reverencia, o ustedes comienzan el kibush a las 10. Si no estamos, ¿a qué hora comienza acá? A interceder, a las 8. ¿Sí? ¿Y a las 9 empieza la Torah? Ah, bueno. ¿Es fiable este pueblo o no es confiable? Pero ¿qué tal nos fuéramos? Como los pastores no estaríamos aquí a las 10, a las 9. Eso sería traición y deslealtad. Estemos o no estemos, el pueblo tiene que ser el mismo. Y tiene que haber la misma honra y el mismo respeto. Eso se llama fiabilidad, transparencia. Entonces le hago una pregunta. ¿Será que alguien que no es fiable y confiable para el que ve, será confiable para el que no ve? Si tú no tienes una buena relación con tu pastor, no eres fiable para ser enviado. No esperes a que Dios te envíe si tú no tienes una buena relación con tus siervos. Jamás eso servirá. Porque si yo no veo a María Fernanda, yo la llamo o ella me llama, tengo que saber cómo está. Y tiene que haber una relación entre nosotros, transparente y total. Pero si tú ni siquiera compartes conmigo, no tengo relación contigo, no eres hijo, eres un miembro. ¿Cómo voy a confiar en ti si no te conozco, no sé quién eres? No te acercas a mí, no sé quién eres, no conozco tu caminar, no conozco tu vida, no conozco tu corazón, no conozco tus pensamientos. Para mí no eres confiable, porque no sé quién eres. Eres un extraño dentro de un lugar para mí, pero no eres mi hijo, ni mi hija espiritual. El verdadero hijo, la verdadera hija, sabe y va a su padre y se acerca y se muestra cómo es. Es transparente. Yo miro a mí, sé quién es mío, cómo actúa, qué piensa, lo conozco, los ojos, ya sé quién es, cuando está bravo, cuando está feliz, cuando está triste. Con solo mirarlo sé quién es. Perfecto, la gocé. A este pelado también. Cuando anda emo, él sabe. Tengo que conocerlo. ¿Cómo voy a enviar a alguien que no conozco? ¿Tendría coherencia? Y cuando se acerca a mí no es transparente, ¿cómo puedas confiar en una persona así? Le digo, ¿cómo estás? Bien. Y sé que está mintiendo. No es leal, no es transparente, no es sincero. Entonces, una persona que es leal con lo que se ve, es leal con el Rey. Si tú eres sincero con nosotros, eres sincero con tu Padre. Si tú no eres sincero con nosotros, no eres sincero con el Padre tampoco. No te engañes. Porque muchos dicen, yo le tengo que rendir cuentas solo al Padre. Yo le rindo cuentas a mi Padre y le rindo cuentas a los siervos que Dios me puso. Porque para eso me los puso, para cuidarme a mí y formarme a mí. Yo a mi esposo le rindo cuentas de todo. Y no porque él me las pida. Lo hago por honra, por respeto y por amor. Porque yo algo que yo anhelo es que así como yo lo honro a él, así lo hagan conmigo, y así lo he visto en mi vida. Respeté a mis pastores hasta donde tuve pastores, los honré. Nunca fui rebelde, ¿tú lo viste o no? Jamás le di un dolor de cabeza a mis siervos. Y eso también lo he visto con muchos de mis hijos espirituales. Entonces, todo en la vida tiene un resultado, tarde o temprano. Y algo que yo sí te digo, no esperes a que Dios te llame a lo grande y hagas cosas, no, hazlas ya. Porque cuando Dios te envíe, tú te vas a acordar de todo este proceso. Yo me acuerdo de todos mis procesos y le doy gracias al Eterno, porque de todos ellos, hoy en día vivo la victoria por causa de esos procesos. Entonces, llamado no es solamente un título, llamado no es solo una profecía. ¿Entendimos qué es llamar? ¿Cuesta o no cuesta? Y hasta ahora vamos en la introducción. Para que, como vamos para eso, y sus hijos también, ¿lo creemos, no? Sí, señor. Entonces usted el día de mañana va a entender, el proceso es así. Y va a tener más claridad y más sabiduría para saber qué orar. Si te falta todo, tranquilo, el Padre que puede cambiar toda esa historia. Pero en eso yo tengo que tener muy claro
para dónde voy y qué voy a hacer con mi llamado. Así que vamos a orar y decirle a nuestro Rey precioso que nos dé la fuerza y la capacidad para poder cumplir ese llamado.